modificado la reforma de tal manera que en efecto se permita mostrar el rostro de las personas procesadas en delitos, pero asimismo que se respete su presunción de inocencia. Preguntémonos ahora, ¿de qué nos ha servido o qué beneficios ha dejado la UNASUR? Nosotros podríamos, y todos los ecuatorianos, demandar a esta empresa por haber utilizado sin el consentimiento de cada ecuatoriano la información de cada ciudadano ecuatoriano. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Dominical con Tatiana Sonel-Hosner. Saludos y bienvenidos a la emisión dominical de TVL Noticias. Como siempre, un gusto compartir con ustedes el resumen de la información de esta semana. Les recuerdo que nos puede seguir a través del canal 42 en Quito, por nuestro sitio web tvl.asambleanacional.gov.es y a través de la radio de la Asamblea Nacional en todo el Ecuador. De inmediato iniciamos con la información. Asamblea en pleno. Tras varias jornadas de análisis, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Los legisladores dieron paso a la siembra y cultivo del cannabis para uso medicinal, al comiso sin condena, ya que se identifica el rostro de los delincuentes en delito flagrante. Fueron 5 las sesiones que le tomó a los legisladores la aprobación de las reformas al Código Orgánico Integral Penal, que fue tramitado al interior de la Comisión de Justicia. Por la extensión del documento y por la diversidad de los temas, la ponente de las reformas y la presidenta de la mesa legislativa propuso que la votación se divida en algunos grupos. Es así que con 85 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea dio paso a las reformas al Código Orgánico Integral Penal para que en nuestro país se pueda sembrar y cultivar cannabis para uso medicinal. Sin embargo, con 65 votos afirmativos y 59 negativos, los legisladores no dieron paso a la despenalización del aborto en casos de violación. El tema fue sellado tras el pedido de ratificación de la votación por parte del asambleísta Guillermo Celi. No le demos la espalda a que niñas, adolescentes y mujeres que puedan ser violadas tengan la posibilidad de decidir. Pido, señor presidente, la reconsideración de la moción número 2. 7 votos afirmativos, 60 negativos, 0 blancos, 3 abstenciones. No ha sido aprobada la moción de reconsideración. Otro de los temas que no se dio paso en el Pleno fue el de la incautación de bienes por delitos de corrupción. Para que el tema pase se requerían 70 votos y únicamente se alcanzaron 59. El comiso sin condena se aprobó con 118 votos y el referente a mostrar la identidad del delincuente en delitos flagrantes también obtuvo el respaldo de 97 legisladores. Hemos modificado la reforma de tal manera que en efecto se permita mostrar el rostro de las personas procesadas en delitos, pero asimismo que se respete su presunción de inocencia. Las reformas al COIP también brindan garantías a los policías para el cumplimiento de su deber al hacer el uso progresivo de la fuerza. También determina que la persona sentenciada de violación de menores de edad no podrá ocupar cargos públicos y privados donde trabaje directamente con niños y adolescentes. Se amplía el numeral 2. Será agravante en estos delitos encontrar cuando la víctima se encuentra en lugares, programas o actividades de culto, refugios, gimnasios, centros educativos, guarderías y similares. Ahora el documento deberá ser remitido al Ejecutivo para su sanción favorable o veto. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Con 79 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó que Ecuador salga de la Unión de Naciones Suramericanas UNASUR. El Ejecutivo será notificado para esta decisión y continúe con el procedimiento. El asambleísta Fabricio Villamar fue el encargado de explicar el proceso que realizó la Comisión de Relaciones Internacionales para recomendar al Pleno la aprobación de la denuncia del Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas. El legislador manifestó que mantenerse en la UNASUR significa una carga presupuestaria para el país. Que han sido cada vez más difíciles de lograr, tanto así que vamos 2 años en acefalía de esta institución. Un segundo aspecto que se ha considerado dentro de los debates internos es la carga presupuestaria sobre la cual opera UNASUR.
El Ecuador ha contribuido al proyecto UNASUR hasta la fecha, no solamente con la construcción del edificio, que costó alrededor de $40 millones, sino adicionalmente con una cuota anual de un poco más de $400.000. Durante la discusión se evidenciaron posturas contrapuestas. Hubo quienes respaldaron la salida de la UNASUR, entre otros aspectos porque aseguraron que se perdió su razón de ser y que ya no es beneficioso para el Ecuador. Pero en realidad, preguntémonos ahora, ¿de qué nos ha servido o qué beneficios ha dejado la UNASUR? Porque si era un club de amigos, no se hizo con una intención integracionista real. Hubo también quienes se mostraron en contra y anticiparon que la decisión tendrá incidencia en toda la región y defendieron el origen del organismo. Con la salida de la UNASUR pierde Ecuador la posibilidad de posesionarse como polo del mundo multipolar. Esta decisión va a tener incidencia en toda la región. Sin embargo, con 79 votos, el Pleno de la Asamblea aprobó que Ecuador deje la UNASUR. En la misma sesión, los legisladores conocieron un proyecto de resolución del asambleísta Mae Montaño para reformar de manera parcial a la Constitución a ciertos artículos vinculados con el financiamiento y la promoción electoral. Sin embargo, el documento no obtuvo el respaldo de los legisladores. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Los asambleístas buscan una salida a los proyectos de reforma al Código de la Democracia entregados por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. El Pleno del Legislativo retomó el segundo debate, sin embargo, no hubo votación. La continuación de la sesión 494, en donde se retomó el segundo debate del proyecto de reformas al Código de la Democracia, se instaló pasadas las 10 horas con 30 minutos, tras la prórroga de 1 hora ordenada por el presidente de la Asamblea Nacional, César Ritardo. Previo al debate, se abrió una comisión general para recibir a la docente Vanessa Carrión, al director nacional de asesoría jurídica del Consejo Nacional Electoral, Santiago Vallejo, y al representante del Frente de Defensa de Circunscripciones Territoriales, Pavel Chica. Sus argumentos giraron alrededor del método de asignación de escaños y las circunscripciones territoriales. Para las elecciones pluripersonales en la República del Ecuador, el método de distribución o repartición de escaños que debe ser utilizado es el método de Webster o de las divisiones de los divisores impares. Aquí no se trata de dividir a las provincias, sino de ver su realidad, considerando su población electoral y su territorialidad. En el debate, Patricio Donoso del Movimiento Creo defendió el cambio del método para la asignación de escaños propuesto por el Consejo Nacional Electoral, mientras que César Ron propuso libertad para las organizaciones políticas a que consigan su propio financiamiento en época de campaña electoral. El mejor sistema sería aquel que determine una proporcionalidad directa. Que cada partido político se rasque su campaña, ponga y transparente su gasto electoral. Pero la asambleísta Lourdes Cuesta criticó las observaciones del Consejo Nacional Electoral. Sostuvo que estas deben seguir el trámite parlamentario regular. Aquí no se cambia una coma, no se cambia un punto, no se cambia una redacción. Son reformas de fondo que deben ser tratadas con absoluta responsabilidad por esta Asamblea Nacional. Lo que fue replicado por Jimena Peña. El hecho que se hayan hecho propuestas no dice, no garantiza que se vayan a acoger. Pavel Muñoz insistió en que las reformas al Consejo Nacional Electoral modifican en un 85% el informe elaborado por la Comisión de Justicia. Queremos dar una muestra de seriedad. Seamos serios, cancelemos este debate, no lo tratemos ahora, presidente. ¿Por qué? Porque nuestro primer argumento es que no está claro el sentido de las reformas. Quien tiene capacidad legislativa es del Consejo Nacional Electoral, no cada uno de sus miembros. ¿Qué es eso de que nos mandan dos iniciativas, la de mayoría y la de minoría? Como los unos son académicos, de ellos que hablen aparte. No, por favor, aquí tenía que haber votado el Pleno del Consejo y eso mandarnos a nosotros. Tras las intervenciones, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, César Solórzano, suspendió el debate. Señaló que serán convocados oportunamente. Según el planteamiento de la Comisión de Justicia, las reformas serán aprobadas hasta finales del mes de noviembre para que estén vigentes en las elecciones del 2021. Ricardo Bravo, TVL Noticias.
Mientras que en la continuación del debate del proyecto de resolución para iniciar el trámite de reforma parcial de la Constitución para limitar las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana, el asambleísta Héctor Muñoz planteó la eliminación del organismo. Sin embargo, la moción no alcanzó los votos necesarios para su aprobación. El proyecto de resolución para iniciar el trámite de reforma parcial a la Constitución de la República sobre limitar las funciones del Consejo de Participación Ciudadana continúa el debate en el Pleno del Parlamento este martes. El proponente de esta iniciativa, Héctor Muñoz, mocionó para que el proceso no sea para limitar las funciones, sino para eliminar el organismo. Queda todavía esa sensación de que este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no está cumpliendo con los objetivos para los cuales fueron creados. La propuesta fue respaldada por el legislador Fabricio Villamar, que recordó que él fue quien presentó un proyecto de enmiendas solicitando se elimine al Consejo de Participación y Control. Y hay una propuesta del colega Héctor Muñoz que plantea la necesidad de ir hacia la eliminación absoluta del Consejo de Participación Ciudadana, propuesta que es coincidente con la que yo había presentado hace un poco más de 6 meses. Los legisladores Vicente Tayano y Vicente Almeida concuerdan con esta iniciativa, pues consideran que la Asamblea Nacional debe ser la entidad responsable de elegir autoridades y ejercer el control político. No debe tener la competencia para designar a sus autoridades de control. El futuro del Consejo de Participación Ciudadana debe ser decidido por el pueblo ecuatoriano, exactamente igual como en el mes de febrero del año 2018 le preguntaron al pueblo ecuatoriano si quería que se establezca un consejo transitorio para que realice un trabajo puntual. Finalmente, con 59 votos afirmativos, esta propuesta no fue aprobada. Es así que se mantiene con la figura de limitar funciones del Consejo y no de eliminarlo. El 10 de septiembre, el presidente del Parlamento y asambleístas de la coalición acudieron a la Corte Constitucional para consultar sobre el trámite correspondiente para reformar parcialmente a la Constitución respecto a este tema. A partir de la fecha, la Corte tiene 45 días para pronunciarse. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. De manera unánime, con 124 votos, el Pleno de la Asamblea aprobó una resolución que dispone a la Comisión de Relaciones Internacionales iniciar una investigación para determinar los responsables de la posible filtración de datos de ciudadanos ecuatorianos. Para ello, la mesa legislativa deberá llamar a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, al ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, y a las autoridades que consideren convenientes. Los comisionados tendrán 15 días para elaborar un informe que deberá ser conocido en el Pleno sobre la investigación recabada. Durante el debate, los legisladores se mostraron preocupados por el destino de los datos de los ecuatorianos, por lo que manifestaron que se debe actuar con premura y dar con los responsables. No solo se han filtrado datos personales, direcciones, números de celulares, familiares, datos financieros, datos de cuentas, datos laborales, puestos de trabajo, salarios. Se han filtrado datos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Más de 17 millones de ecuatorianos expuestos. Niños, niñas, adolescentes. ¿Quién sabe para qué? No sabemos a dónde va a llegar esa información. Información que se expuso está con corte al 2019, es decir, recién obtenida dentro de este gobierno a través de quién sabe cuáles fueron las herramientas que utilizaron para poder obtener esta información. Ojo, por eso necesitamos llegar al fondo de este asunto y es por eso que yo insisto en la comparecencia tanto del ministro de Telecomunicaciones, el señor Michelena, cuanto de la señora Romo, ex ministra del Interior, ahora ministra de Gobierno. Es momento de una pausa, pero enseguida volvemos con más noticias. Regresamos con TVL Noticias Dominical luego de la siguiente pausa promocional.
voces y opiniones. Gracias por su sintonía. Continuamos con la información. Durante el programa Tercer Debate de esta semana, los asambleístas Jimena Peña y Esteban Torres analizaron el proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Tras la votación del texto, los legisladores precisaron que el Ejecutivo deberá pronunciarse a través del veto sobre los cambios incorporados al COIP que están vigentes desde 2014. Tras 2 años de discusión, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal, vigente en el Ecuador desde el 2014. Jimena Peña y Esteban Torres, integrantes de la Comisión de Justicia, estudiaron el documento durante el programa Tercer Debate de esta semana. Peña defendió los cambios incorporados al texto. Es el artículo 220 que permite a las personas consumir productos que contengan derivado del cannabis con fines medicinales, paliativos y terapéuticos. La ciudadanía cree que ahora es posible, por ejemplo, la siembra para comercializar. Eso no, eso sigue estando vetado. Es un tema de siembra para consumo personal. Peña se lamentó que el articulado que despenaliza el aborto en casos de violación no obtuvo los votos necesarios para ser aprobado. Legisladoras que defendieron la causa tuvieron que retractarse porque recibieron llamadas de presión por parte del líder de su movimiento político. Torres discrepó, mantuvo su defensa a la vida bajo cualquier situación. Las interpretaciones que se daban, si hubieran dado ese artículo, hubieran cometido realmente un gravísimo error. Nos revestimos de moral hablando de las 2 vidas y resulta que después la niña de escasos recursos tiene que verse obligada a velar por otro niño cuando ella ni siquiera está preparada. Pero las reformas al Código Orgánico Integral Penal tienen otras aristas. Peña y Torres detallaron las figuras como el comiso de bienes, así como la lucha contra la inseguridad. En el proyecto se presentaron 2 instrumentos para recuperar lo robado. Porque si la Asamblea hizo su trabajo, lo discutió, lo aprobó en sesiones complicadas, también es el Ejecutivo el que tiene que dar el paso. El documento ya está en manos del Ejecutivo, que tendrá 30 días para pronunciarse a través del veto parcial o total. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Sumario legislativo. La Asamblea Nacional recibió por parte del Ejecutivo el proyecto de Ley de Protección de Datos Personales. La propuesta se enmarca en una estrategia más amplia denominada Ecuador Digital, para que los datos de los ciudadanos estén protegidos. Lo anunciado por el Ejecutivo. Este jueves llegó a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley de Protección de Datos Personales que busca garantizar los derechos del ciudadano frente al tratamiento de sus datos. Andrés Michelena, ministro de Telecomunicaciones, explicó su contenido. No quiero recibir información, no quiero recibir llamadas telefónicas, no quiero recibir propuestas, me adjunto a una lista y esa lista tiene que ser obviamente protegida por las empresas. Si las empresas utilizan una información que no es de consentimiento, los ecuatorianos tienen que tener las retribuciones y consecuencias legales y penales. La denuncia, según dijo, es vital para evitar la filtración de datos y mal uso de los mismos. Citó el caso de la empresa Novastrat. Nosotros podríamos, y todos los ecuatorianos, demandar a esta empresa por haber utilizado sin el consentimiento de cada ecuatoriano la información de cada ciudadano ecuatoriano. Michelena advirtió que una vez vigente la ley, los datos filtrados en el denominado mercado negro serán obsoletos. Si no tiene la autorización o el consentimiento del ecuatoriano, esa empresa no puede utilizar la información. Con esto nosotros estamos eliminando el mercado negro de las bases de datos que se comercializan muchas veces porque no servirían si no tiene la autorización de los ecuatorianos. En cuanto a las sanciones, se prevé en primera instancia la prevención. Si al segundo llamado continúa infringiendo la ley, será el 17% de los ingresos. Y si es reincidente, la suspensión definitiva. Caso contrario, hay sanciones, hay prevenciones, hay multas de hasta el 17%. Con respecto a supuesto hackeo de datos del gobierno nacional, el ministro aclaró. No hemos recibido ni hackeo, ni vulneración, ni ciberataques. La estructura y la infraestructura tecnológica que tiene el gobierno ha estado intacta. El proyecto de ley pasará a manos del Consejo de Administración Legislativa CAL para su calificación y posterior envío a una comisión especializada. Mariela Logroño, TVL Noticias.
La Ley de Fomento Productivo será la primera normativa que luego de un año de vigencia será evaluada. Esta iniciativa está impulsada desde la Subcomisión de Desarrollo Económico, con el apoyo del Observatorio Legislativo y la Fundación Hans Seidel. Según información del Observatorio Legislativo, durante este año de trabajo, se presentaron 305 proyectos de ley. De estos, el 70% son reformas a leyes vigentes, el 18% son iniciativas de leyes y el 11,5% restante son iniciativas de leyes de carácter ordinario. Con este antecedente, la Subcomisión de Desarrollo Económico, presidida por Fernando Burbano, junto al Observatorio Legislativo y la Fundación Hans Seidel, mantuvieron una reunión a fin de impulsar el plan piloto de evaluación de las leyes. Una primera normativa será la Ley de Fomento Productivo. Para que permita que todas las leyes tengan un soporte técnico y metodológico para que puedan ser evaluadas y quizás vincular a la academia en la profundización ya de la evaluación del impacto, ¿no? Que eso ya requiere un mayor trabajo. La misma recibió el respaldo del presidente del Parlamento, César Litardo, quien enfatizó en que toda la iniciativa que promueva la transparencia tendrá su respaldo. Recordó que en esa medida se han desarrollado algunas acciones, como el fomento del Parlamento abierto, el desarrollo de un aplicativo móvil para el acceso a la información, entre otros. ¿Cuánto dinero le cuesta al país hacer una ley? Y que luego esta ley no se ponga operativa, me parece una irresponsabilidad. Y ¿cuánto impacto tiene esa ley hacia el presupuesto del Estado? Desde la Fundación Hans Seidel y la Fundación Ciudadana y Desarrollo explicaron de qué forma incidiría la evaluación del cuerpo normativo aprobado y en vigencia. Y ver cómo en el futuro también podemos coincidir y a lo mejor establecer una cooperación. Para arrancar con este proyecto de evaluación de la ley dentro de lo que ya estableció en la aprobación del CAL y que también esperamos formen parte de las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Tras este acercamiento, la Fundación Hans Seidel, una vez que concluya el informe que realice la subcomisión, financiará una publicación. La información será socializada en varias provincias del país. Mariela Logroño, TVL Noticias. La Comisión de Soberanía Alimentaria, el Frente Parlamentario Ecuador Sin Hambre y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura organizaron el Foro por la Alimentación Escolar Nutriendo el Presente. A este evento acudió el presidente del Parlamento, César Litardo, quien dijo que la próxima semana el proyecto de ley de alimentación escolar será debatido en el Pleno del Parlamento. El Foro por la Alimentación Escolar Nutriendo el Presente reunió a asambleístas de autoridades, organizaciones y representantes de la sociedad civil para compartir criterios sobre la nutrición de niños, niñas y adolescentes del Ecuador. El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, dijo que el primer poder del Estado está comprometido con esta causa. Es así que la próxima semana convocará sesión plenaria para debatir el informe para primer debate del proyecto de ley de alimentación escolar. Hay una ley que es la Ley Orgánica de Alimentación Escolar, que ya se encuentra lista para el primer debate. Es que la próxima semana pondremos en el Pleno de la Asamblea Nacional para el primer debate de este proyecto de ley muy importante para el país. Mientras que el presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria expuso la importancia de generar políticas públicas que garanticen el derecho a la nutrición infantil. Estamos seguros que una ley de alimentación escolar que se construya con los valiosos aportes que esta mañana y tarde vamos a recopilar, reflejarán las soluciones que se requieren para los problemas de la actual alimentación escolar en el Ecuador. Premisa que secundó el coordinador del Frente Parlamentario Ecuador Sin Hambre, Mauricio Proaño, quien enfocó su ponencia en los beneficios de coordinar acciones mancomunadas desde todas las instituciones del Estado. Para poder enlazar educación, salud, y hacemos un componente que en las otras leyes a nivel latinoamericano no estaba muy claro, que es el componente agropecuario. Una de las propuestas es trabajar bajo dos ejes: nutrición infantil y apoyo a la microempresa y producción agrícola local. Sobre esto se refirió el ministro de Agricultura, Javier Lazo. Entre las oportunidades de alimentación, que es mandatorio, de acuerdo a lo que dijo don Agustín en el marco de los derechos humanos, es fundamental fusionarnos con las oportunidades que necesitan nuestros agricultores, ganaderos, para poder tener mejores opciones de comercio.
Al evento también acudió Agustín Zimmerman, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO en Ecuador. Él felicitó al Parlamento ecuatoriano por incorporar en su agenda parlamentaria estas iniciativas en beneficio de todos los ecuatorianos. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. La Asamblea Nacional inauguró una tercera sala de apoyo a la lactancia, que beneficiará a 27 madres de a 15 que están embarazadas. Hasta el momento son 98 las instituciones públicas y privadas que se han sumado a esta iniciativa. El apoyar este proceso a nivel laboral para las mujeres es sumamente indispensable para que nosotras, en nuestra condición, en nuestra situación de madres, nos sintamos incluidas dentro de nuestro espacio laboral. Así como Isabel, legisladoras y funcionarias que están embarazadas o en periodo de lactancia podrán acceder a la tercera sala de apoyo de la Asamblea Nacional. Un sitio completamente equipado con neveras, dispensadores y un sofá, pero sobre todo la calidez que un bebé y una madre necesitan para la crianza. El administrador general del Parlamento, Jorge Troya, destacó esta iniciativa que dijo va en la línea de garantizar sus derechos. Entonces siempre cumplimos con los derechos, por ejemplo, el tema del proceso de cuando dan a luz, tienen los tiempos que la ley lo establece, en este proceso de apoyo a la lactancia que estamos dando con estas nuevas salas. Entonces tengan la plena seguridad que la Asamblea Nacional cumple con los derechos de nuestros funcionarios. Actualmente en la Asamblea se benefician 27 madres que están en periodo de lactancia y 15 que están embarazadas. A esta iniciativa del Ministerio de Salud Pública se han sumado a 49 instituciones públicas y 49 privadas. Son 98 lactarios que benefician a 5.520 madres en periodo de lactancia. La subsecretaria nacional Sara Aucancela resaltó la importancia de replicar esta medida. Que debemos de bajar la desnutrición infantil. Entonces el Ministerio de Salud está implementando algunas estrategias. Estas salas de apoyo a la lactancia cuentan con todas las medidas técnicas y de higiene como demanda el Ministerio de Salud Pública. De manera permanente, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social harán un seguimiento a estas áreas. De esta forma se cumple este legado de nutrir con amor. En el Ecuador existen 997,000 niños entre 0 y 2 años en periodo de lactancia. Esto impacta directamente a la salud de las personas durante toda su vida, al reducir el riesgo de tener sobrepeso, diabetes, así como mejorar el rendimiento escolar y profesional. Mariela Logroño, TVL Noticias. En conmemoración de la Semana de la Movilidad, el colectivo Biciacción, junto con el presidente de la Comisión Ocasional de Tránsito, realizaron la cicleada por la movilidad activa para concienciar sobre el uso de la bicicleta. Además, entregaron un proyecto de reformas a la Ley de Tránsito que busca promover medios alternativos de transporte. La cicleada por la movilidad salió desde el Estadio Olímpico Atahualpa y llegó hasta el Palacio Legislativo. Aquí el representante del colectivo de biciusuarios del Ecuador, Biciacción, entregó al presidente de la Asamblea Nacional un proyecto de reformas a la Ley de Tránsito que tienen como objetivo incentivar el uso de la bicicleta y precautelar la vida de los ciclistas. Es inconcebible que tantas personas que estamos pedaleando perdamos la vida por un montón de errores o accidentes de tránsito. Por otro lado, hay un tema fundamental y es mejorar la calidad justamente de vida y las facilidades que tenemos como ciclistas. En ese sentido, la ley aborda muchos temas. Creemos que hay un gran trabajo que se ha hecho de fondo. De su parte, el titular de la legislatura felicitó la iniciativa y adelantó que la próxima semana el Pleno concluirá con el primer debate de las reformas. La acción de cambiar un vehículo a motor por un vehículo ecológico como una bicicleta tiene que ser, pienso yo, incluso una política de Estado. Hay muchos países que gracias a esto dinamizan la economía, mejoran el tránsito, mejoran el desarrollo urbano, la salud, el medio ambiente. El presidente de la Comisión Ocasional, el asambleísta Fafo Gavilanes, explicó que se incluirá un capítulo entero sobre la movilidad activa, con el fin de que las personas dejen los medios de transporte motorizados y promuevan los medios alternativos. Que se les permite a los gobiernos autónomos descentralizados tener un listado de quienes tienen bicicletas, para así de esa manera ellos tengan un seguro de vida. Con la reforma se fortalecerán los procesos de la movilidad de transporte público en bicicleta.
Se desarrollarán actividades recreativas y de ciclopaseos cada semana. Asimismo, los municipios deberán destinar el 50% de los impuestos vehiculares para hacer infraestructura para peatones y ciclistas. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Con esta información llegamos a la parte final de la emisión dominical de TVL Noticias. Recuerde que nos vemos el próximo domingo. Que tenga un buen inicio de semana. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias Dominical.